CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. 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 Buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan en esta jornada. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional les da la más cordial bienvenida a la segunda fase del curso sobre violencia y derechos de niñas, niños y adolescentes construyendo entornos de paz, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y prácticas de los organismos del sistema de protección de derechos para abordar las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes, así como conocer las medidas que pueden tomar los diferentes actores para prevenir esta problemática. La articulación interinstitucional, tanto de organismos públicos como de organizaciones de la sociedad civil, es fundamental con el fin de garantizar a la población más vulnerable la protección integral y la restitución de sus derechos. Los organismos del sistema de protección de derechos a nivel local, los servicios desconcentrados, los niveles de gobierno y las entidades sectoriales de nivel central son las instancias que pueden responder de manera inmediata ante casos de amenaza o de vulneración de derechos, precisamente en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Queremos asimismo indicar que este curso es posible gracias a una alianza que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional mantiene con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y las y los adolescentes, y que precisamente en un esfuerzo conjunto se han generado procesos de capacitación y de formación para tanto instituciones públicas como organizaciones de sociedad civil, a fin de que podamos ir fortaleciendo a nivel nacional las competencias y además las atribuciones y las capacidades de los distintos actores para poder responder de una manera más asertiva y célere frente a las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Quiero también dar la bienvenida a este espacio y en este momento precisamente a Ana Toledo. Ana es una de nuestras técnicas en el territorio, está precisamente a cargo de la zona 6, provincia de Uruguay. Y para nosotros es muy importante todo este proceso precisamente con ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Grace. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta tarde en la plataforma Zoom y también a quienes están sumando a la plataforma de Facebook Live CNI Ecuador. Recordarles que este evento está siendo tuiteado con el hashtag Niñez Protegida y comentarles también que en este día contaremos con el saludo de nuestras autoridades institucionales que son parte de esta propuesta de formación. Después se desarrollará el panel número 1 que tiene el tema Las violencias en el Ecuador, marco normativo y políticas para erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en el cual nos acompañarán 3 ponentes de muy alto nivel.
Alba Jalón, que es de la Secretaría de Derechos Humanos, Solanda Goyes, que es del Consejo de la Judicatura, y también Ivonne Zumba, que es de la Defensoría Pública. Este evento tendrá una duración de 1 hora con 45 minutos y será grabado en su totalidad porque quedará disponible en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchísimas gracias a los consejos, a las juntas de protección de derechos, a los distritos de educación y de salud que nos están acompañando desde ya en esta tarde y en esta transmisión. Les invitamos a participar y también interactuar en la plataforma de Facebook Live. Muchísimas gracias y le doy paso nuevamente a nuestra moderadora Grace para que pueda dar paso también a las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Muchísimas gracias, querida Ana. Darles también la bienvenida para que puedan ofrecer un saludo a los participantes del curso, a las siguientes autoridades. Francisco Ceballos Tejada, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes con todos, con todas las participantes en esta jornada de reflexión. Yo quisiera primero destacar la importancia que tiene el talento humano, la gente que trabaja brindando servicios, sea de las juntas de protección de derechos, de los consejos cantonales de protección de derechos, los funcionarios del Ejecutivo desconcentrado, de las entidades autónomas, gobiernos autónomos descentralizados y la propia sociedad civil. Es decir, este ha sido un curso y este panel se inscribe dentro de un curso de formación sobre los temas de violencia. Y en esto yo quisiera agradecer muy recientemente al Instituto Interamericano del Niño por todo el apoyo y el acompañamiento que hacemos. Hemos tenido muchas horas y horas de capacitación con los funcionarios públicos y el IN hace lo propio con la región. Por lo tanto, yo quisiera destacar siempre el acompañamiento y el trabajo que realiza el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y saludar a Esteban de la Torre, que está en nombre del director Víctor Giorgi, que por favor puedas transmitirle nuestro saludo, nuestro agradecimiento de esta permanente alianza que tenemos con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Igual quisiera agradecer el acompañamiento de otras instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Consejo de la Judicatura, entre otras, son de las instituciones con las cuales hemos estado comprometidos en este trabajo, y la Secretaría de Derechos Humanos, perdón, me olvidaba, en donde vamos a tener además el saludo de las subsecretarias de Soledad Vela, de Alba Jalón, en fin, agradecemos mucho, y de también Solanda Goyes, directora de acceso a los servicios de justicia. Yo quisiera, además de este saludo, también siempre comprometernos permanentemente con el trabajo y con la reflexión, con los cursos de formación, con el acompañamiento en los servicios, en fin, las diferentes acciones que nosotros realizamos, y que estos apenas son eventos con los cuales nosotros visibilizamos algunas del trabajo del día a día que realizamos. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan una muy buena jornada de reflexión y debate el día de hoy. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor secretario técnico. En este momento queremos dar el paso a Esteban de la Torre, delegado por el director general del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes del Instituto Interamericano del Niño de la OEA. Muchísimas gracias. Bienvenido, Esteban. Tu micrófono, Esteban. Perdón. Buenas tardes con todas, con todos. Es un gusto para mí poder compartir este espacio de apertura de la fase nacional del curso semipresencial sobre violencia y derechos de niñas, niños y adolescentes, construyendo entornos de paz, que es llevado adelante por el Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional y el IN, como ya lo mencionaron, y trasladarles el saludo cordial del director general del IN, Víctor Giorgi, su felicitación por la organización de este espacio y por supuesto sus deseos de éxito en el desarrollo
de las jornadas que están por venir. Rápidamente poder señalar que a pesar de ser este un tema que ha sido abordado tanto en el Sistema Universal de los Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano, por distintos instrumentos y herramientas que tienen contenidos y efectos jurídicos tan distintos, tan variados, pero que en esencia son complementarios y por supuesto siempre como organismo que trabaja con los estados de la región, destacando también los distintos esfuerzos que realizan los estados del sistema interamericano, tanto en el ámbito normativo como programático, como por ejemplo en lo normativo, los avances y los países, digamos, que tienen normativa con prohibición expresa del castigo corporal en todos los ámbitos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, a los cuales, por supuesto, esperamos que Colombia, Chile y Ecuador, que están con procesos normativos, puedan sumarse pronto, o destacando acciones, como decía, en lo programático, por ejemplo, la creación de subsistemas de atención integral en esta temática, como puede ser el CIPIAF en Uruguay, o el desarrollo de programas referidos a la prevención, promoción de derechos, a su abordaje y protección, al trabajo interinstitucional, intersectorial, y con un alcance en lo territorial. Lastimosamente, aparte, como les digo, lastimosamente, a pesar de estos avances en lo normativo, a pesar de estos avances en los esfuerzos que realizan los estados, lastimosamente la violencia contra niñas, niños y adolescentes aún persiste en la región como parte de la cultura dominante. No se logra en muchos casos percibirla como un problema de violación de derechos humanos y más bien, salvo en los casos más graves, y más bien por lo general incluso se banaliza o se minimiza, y muestra de ello puede ser a veces como podemos ver que otras violencias, como la violencia criminal, ocupa espacios de diálogo, de discusión, y muchas veces las violencias que se generan contra niñez y adolescencia, como les digo, pasan banalizadas, incluso a veces hasta justificadas como un mecanismo de corrección o de educación, ¿no? Y entonces, lastimosamente, este es un problema que persiste en la región. Si uno mira testimonios de actores, entre ellos de los propios niños, niñas y adolescentes, muchas veces ellos sitúan a la violencia en sus diferentes expresiones como una de las principales amenazas a sus derechos y a su pleno desarrollo, ¿no? Y de una u otra manera uno puede mirar cómo se hace presente la violencia como una causa principal o asociada en todas las situaciones de vulneración de derechos. Así que sin duda es una temática que atraviesa transversalmente la violación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La Red de Corresponsales Infantiles y Adolescentes señaló en el 2019, en el marco del 22 Congreso Panamericano del Niño, donde se desarrolló el tercer Foro Panamericano, que violencia es violencia de donde venga, y que en ese sentido es necesario que todos los garantes de derechos, familia, la sociedad, el Estado, promuevan acciones de prevención, eliminación y superación de esta problemática. Y para aquello, sin duda, sensibilizar y fortalecer capacidades técnicas, tanto en los operadores del sistema como en la sociedad, mediante formación, es fundamental, como ya hemos platicado en otros espacios. Es fundamental para obtener las transformaciones y los resultados que esperamos, a fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos de forma integral y de forma libre. Así que nuevamente felicitar este espacio, felicitar al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional por impulsar el mismo y por tantos otros espacios de diálogo y de formación que vienen desarrollando. Sin duda la formación es clave si queremos generar transformaciones y si queremos eliminar esta violencia, a fin de que en algún momento los chicos no tengan que generar expresiones como las que les acabo de señalar, de que violencia es violencia de donde venga. Felicitaciones nuevamente y éxitos, por supuesto, en las jornadas y a todos quienes van a participar en la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. También, por supuesto, transmitir nuestro saludo al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes. Queremos también dar la bienvenida en este momento a Alba Jalón Garcés, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos, que también va a hacer su exposición luego, pero en este momento le damos la bienvenida para que pueda dar un breve saludo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Grace, compañeras, compañeros, permítanme llamarles así,
porque hoy especialmente, 25 de noviembre, nos acompañamos en seguir insistiendo y jamás desistiendo frente a esta causa, frente a poder ser la voz de aquellas personas que ya no están y ya no pueden hablar. Celebro la iniciativa entre Francisco y Esteban de poder ser hombres, varones comprometidos que generen estos espacios tan importantes, espacios para reflexionar, espacios para construir y deconstruir también. Deseo que esta jornada sea muy exitosa, que podamos ir revisando y retroalimentando en qué momento estamos. Realmente son muchos años hablando del tema, de reflexión, de análisis, y en un contexto como el que vivimos en la actualidad, en pandemia, las cosas se han exacerbado, pero también es importante destacar los avances en política pública que existen y que ese avance se ha dado gracias a la oportunidad de poder vincularnos entre varios actores. Así que de mi parte, muchísimas gracias por este espacio. Deseo que tengamos todos una muy buena tarde y que podamos tener, que este espacio realmente sea ese momento de camaradería que nos caracteriza, del debate, del análisis y de compartir con los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Alba. Siempre bienvenida. Como tú dices, nos estamos hermanados y hermanadas en esta lucha contra todas las formas de violencia y, por supuesto, para que podamos hablar por aquellas personas que ya no lo pueden hacer. Queremos también dar la bienvenida en este momento a Solanda Goyes, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, entendiendo que en la atención, la prevención, la protección y la reparación de derechos frente a los temas de violencia es fundamental el acceso a la justicia hacia las víctimas. Entonces, bienvenida, querida Solanda, a este espacio. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes están asistiendo a esta jornada. De manera especial, como siempre, a quienes hacen todos los esfuerzos por capacitarse, por profundizar los conocimientos, pero también la sensibilidad sobre los asuntos de violencia contra niños y niñas, contra las mujeres. Y pues para nosotros es súper importante el hecho de que instituciones, primero como el Instituto de Niñez de la OEA, colaboren en estas capacitaciones, en estos esfuerzos, porque cada cosa es un granito de arena en este caminar a que ojalá algún momento todo el mundo entremos en la lógica del respeto de los derechos y de la no violencia. También felicitarle a Francisco que aprovecha de todos estos espacios y eso habla bien de un funcionario público porque implica que se pone más trabajo al hombro y está dispuesto a hacerlo, pero no lo rehúye y eso es importante. Entonces, a Francisco, a todo su equipo, al instituto y también, sobre todo, a las personas que están dándose cita. Hay una particularidad que yo soy alumna también de este curso y para los que no saben les hago saber, un poco intermitente porque realmente el trabajo que tenemos es desbordante y pues el interés, primero siempre aprender, que creemos que todo el mundo tenemos que profundizar los conocimientos e ir cada vez especializándose en las cosas que hacemos, pero también la otra parte del interés en que nosotros trabajamos fue para, o que nos incorporamos a estos cursos en los niveles, digamos, de decisión, tenemos un nivel de decisión técnica, ¿no? Es con el objeto de ir mirando cómo podemos aprovechar estas herramientas para expandirlas en el país. Así que, por favor, aprovechen al máximo y muchísimas gracias a todos y a todas en este día tan conmovedor, ¿no? Es un día que cuando leemos la historia nos remueve, pero ahí estamos dándole la cara a este problema tan grande y tratando de resolverlo. Es cierto que a veces ya da ganas de bajar los brazos. Ayer salió una noticia de una niña violada que le encontraron escopolamina en la sangre y luego la mataron. ¿Quién? Su padrastro. Y
ya más o menos decimos hasta qué se puede hacer en estos casos y cómo ponemos énfasis en la prevención, y todos los días escuchamos cosas así, ya hasta nos sentimos impotentes, pero el saber que existieron las mariposas, las hermanas Mirabal, nos vuelve a dar fuerza, y por lo tanto en este día lo que hacemos es renovar las energías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Solanda, y muchísimas gracias a todos y todas también por estar en este espacio, un día también tan significativo como es precisamente este día de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y, por supuesto, contra las niñas, los niños y las adolescentes. Queremos agradecerles a las autoridades presentes en este espacio por también haber inaugurado el evento, el curso que tendrá 3 días de duración. Y en este momento vamos ya a iniciar el desarrollo del primer panel, las violencias en el Ecuador, marco normativo y políticas para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en el cual nos acompañan respondientes. Alba Jalón, por la Secretaría de Derechos Humanos, Solanda Goyes, precisamente por el Consejo de la Judicatura, e Ivonne Zumba, por la Defensoría Pública. Entonces, les invitamos, por favor, a todas las personas que nos están siguiendo, tanto dentro de la plataforma Zoom como en el Facebook Live, que por favor sus preguntas las realicen a través del chat. Nosotros vamos a estar revisando y recibiendo precisamente estas intervenciones que puedan hacer para luego trasladarlas a los panelistas, quienes las van a contestar en un segundo momento del foro. Agradecerles, y entonces, sin más, quisiera darle el paso a Alba Jalón, de la Secretaría de Derechos Humanos. Bienvenida. Y por favor, Ana, querida, puedes, si eres tan gentil de también poder presentar su currículum. Y yo solamente puedo decir de Alba que es una compañera incansable de lucha, que ha hecho de su vida, ¿no es cierto?, también un compromiso precisamente por la protección y la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes, pero también, por supuesto, de otros grupos generacionales. Lo ha hecho desde el MIES, ahora lo hace desde la Secretaría de Derechos Humanos, y eso además, solo por mencionar 2 instituciones públicas, sí, y sin dejar de reconocer también todo el trabajo que ha realizado desde distintos espacios. Así que, Alba, muchísimas gracias, y bueno, le voy a dar el paso a Ana para que pueda también presentarte formalmente. Muchísimas gracias, Grace, y también muchísimas gracias a Alba Jalón por acompañarnos en esta tarde. Es un honor que nos pueda acompañar, y también a quienes nos están acompañando por la plataforma de Facebook Live, a las juntas cantonales de protección de derechos de Morona, Santiago, de Huamboya, también de Cumandá, de Loja, de Santa Lucía y muchos otros lugares de todo el país. A continuación vamos a presentar a Alba Jalón Garcés. Ella es guayaquileña, psicóloga clínica y consultora experta en temas de políticas de protección social, género, equidad e inclusión. Ha trabajado en procesos de promoción y defensa de derechos humanos y organizativos de base. Se ha vinculado como lideresa en organizaciones comunitarias. Su trayectoria en el sector público inició en el año 2004. Se ha ocupado en espacios importantes como la Subsecretaría de Desarrollo Infantil y Viceministra de Inclusión Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, directora de Gestión Social del municipio de Babahoyo, asesora del Vicerrectorado General de la Universidad de Guayaquil, asesora en la Defensoría del Pueblo, coordinadora de procesos de concertación de género y equidad en la Municipalidad de Guayaquil, y actualmente colabora en la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y adelante, por favor. Gracias, Ana, gracias, Grace. Bueno, tomando las palabras de Solanda, sí, hay momentos en que nos da ganas de bajar los brazos, pero cuando vemos en estos espacios y en otros a compañeras con tanta valentía para poder seguir, y cuando vemos esas noticias tan desalentadoras, también se ratifica el compromiso de por qué y para qué estamos. Hoy misma pensaba qué significa todo esto, todo el escenario que estamos viviendo en esta fecha.
absolutamente todo, ¿no? Y planteábamos, pensemos cuando no existía la posibilidad de hablar del tema. ¿Cuántos casos se callaron? ¿Cuántas situaciones no resueltas? ¿Cuántas mujeres muertas? ¿Cuántas familias afectadas? ¿Cuántos planes de vida truncados? El día de hoy, en este colectivo, en este conjunto y en otros espacios, podemos decir: Ecuador, no más violencia, Ecuador, que sea un país libre de violencia, y ratificamos hoy, renovamos la fuerza y nos toca a veces dar un paso atrás para esperar a la compañera y acompañarla en este caminar. Y eso es lo que el día de hoy queremos plantear. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Sí, muy bien, gracias. Ecuador contra la violencia. Qué concreto se lee y qué complejo, porque la violencia, especialmente hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes, se expresa de diversas formas. Vamos a hablar un poquito de las violencias en el Ecuador y el impacto del COVID-19, causas y consecuencias. Una cosa es hablar de violencia previo al COVID y otra cosa es hablar de violencia en pandemia. Siguiente, por favor. Y la pregunta que surte es, el virus no discrimina, ataca igualmente a hombres y a mujeres, pero nos impacta de la misma forma. Creo que podemos ubicar aquí, si vemos unas cifras, en los casos que se han incrementado de enero hasta el mes de octubre. Esta es información que tiene la Secretaría de Derechos Humanos y ubicamos en lo que va del año más de 80 femicidios. En el feriado anterior, si todos recordamos, era un femicidio a diario. Muchos de los femicidios y previos también han sido de algunas compañeras activistas y en otros casos de hijas de compañeras activistas a quien hoy les rindo un homenaje, un tributo y mi compromiso a acompañar y a no callar. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿En qué momento? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Y surten una serie de reflexiones. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí algunas cifras que están ubicadas también en la página de la Secretaría. La siguiente, por favor. Esta pandemia nos ha llevado a ubicar también la inequidad en la organización social. Las mujeres son las más afectadas por la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, sobre todo en tiempos de crisis. Lamentablemente, por el confinamiento se han tenido que cerrar las escuelas y también los centros de desarrollo y cuidado infantil. Y eso hace que estemos realizando teletrabajo con guaguas en casa y que los guaguas demandan atención y nosotros estamos tratando aquí como Mujer Pulpo de resolver todas las necesidades personales, laborales y familiares. También las mujeres nos vemos abocadas al cuidado de adultos mayores, en situaciones, personas en condición de discapacidad que no pueden ir a otros espacios de atención y que tienen que estar en casa. La siguiente, por favor. El contexto de confinamiento y el aislamiento incrementan el riesgo a sufrir violencia de género. No nos olvidemos que 65 de cada 100 mujeres ha vivido violencia. La pandemia por el confinamiento nos ha llevado a estar aisladas, muchas de ellas sin contacto de sus redes inmediatas de apoyo, de su familia. No hemos podido, lamentablemente, poder tener mayor contacto. Se han ubicado algunas estrategias, ¿por qué no decirlo? Algunas estrategias que han permitido que personal de la comunidad de diferentes carteras de Estado puedan tener cierta relación para poder alertar de la situación. Creo que a las instituciones frente a la pandemia se desbordó sus competencias y han tenido que volverse muy recursivos para dar respuestas inmediatas. Tengo una pequeña dificultad porque no veo muy bien. Si me permiten un segundito para poder abrir la presentación desde mi máquina, perdón, y podemos continuar. Muy bien.
También la pandemia nos ha obligado a no poder acudir al oftalmólogo tan rápido como quisiéramos. Muy bien. Reiterar que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido alguna vez de violencia física o sexual infligida por su compañero íntimo. En pandemia hemos ubicado que la violencia de pareja es su forma más común de expresión. La violencia contra la mujer tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia, incluidas las epidemias. La probabilidad de estar expuestos a más riesgo y tener más necesidades es mayor en las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad, las mujeres desplazadas, las mujeres refugiadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos son particularmente vulnerables. La violencia de género contra las mujeres se desarrolla en contextos que vuelven a las mujeres más vulnerables y nos ponen en mayor riesgo, según ciertas condiciones sociales, culturales y económicas. Son factores de vulnerabilidad y riesgo el racismo estructurante, la pobreza, la dependencia económica, estar en una situación de refugio o movilidad humana, habitar en territorios masculinizados como son los territorios de producción extractiva, también cuando se dan desastres naturales, la falta de acceso a educación y profesionalización, las barreras de acceso a servicios de protección y de justicia o la debilidad de dichos servicios. La siguiente, por favor. El confinamiento y el aislamiento, es posible que en un escenario así, las mujeres tengamos menos contacto con nuestros familiares y amigos, que podrían prestar un apoyo inmediato y también, ¿por qué no decirlo?, protección. Las mujeres sobrellevan el grueso de la carga que supone el aumento del trabajo de cuidado durante la actual pandemia. El cierre de escuelas exacerba, como ya dije, aún más esta carga y supone un mayor estrés para ellas. Los perpetradores del maltrato pueden valerse de restricciones que implementan debido al COVID-19 para ejercer poder y control sobre sus compañeras, a fin de reducir aún más su acceso a los servicios, a la ayuda y al apoyo psicosocial, tanto de las redes formales como en las informales. Tenemos como ejemplos algunos casos de mujeres que se han infectado por COVID y ellas planteaban, nosotros no hemos salido de casa, hemos estado en casa, pero mi pareja tiene otra pareja y él todos los días sale. No sale a trabajar, sale a visitar a su otra pareja. Y eso generó que me trajera el virus a casa. Puede ser, ustedes saben que todos somos vulnerables al virus, pero sí también de las informaciones que hemos podido levantar, ubicamos que algunos hombres pueden ejercer control sobre las mujeres, dándole información incorrecta acerca de la enfermedad y estigmatizándolas también. La interrupción de los medios de vida y la capacidad de subsistencia, incluidos los de las mujeres, ya que muchas son jefas de hogar, muchas trabajan de manera informal, pues reduce el acceso a servicios básicos, a alimentos, lo que aumenta el estrés en la familia, aumenta que tengan más miedo, aumenta el que sientan que tienen que tener mayor dependencia con su pareja, con su abusador. Es probable que se reduzca el acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva, incluidos los dirigidos a las mujeres que sufren violencia. También es posible que se disminuya la prestación de otros servicios, como las líneas telefónicas de ayuda, los centros para la atención en crisis, los albergues, la asistencia jurídica y los servicios de protección, lo que reduce aún más el acceso a los pocos servicios de ayuda que las mujeres necesitan frente a situaciones de maltrato. La siguiente, por favor. Quiero destacar en este momento que cuando reviso esta información, ubico también que ante la necesidad urgente de ubicar albergues, de coordinar la posibilidad de espacios de protección, quienes generalmente estaban ayudando en armar estos albergues eran mujeres. Mujeres que salían de sus casas para apoyar a otras mujeres. Y creo que eso es muy importante y fundamental reconocer que las mujeres, muchas tienen la capacidad de ser sororas y solidarias
frente a las situaciones que se dan. No quiere decir que cuando ellas regresaban a sus casas no tenían dificultades. También tuvimos casos de mujeres que manifestaban dificultades por haber salido a ayudar a otras mujeres. Nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, durante este tiempo de pandemia, ahora tengo poquito tiempo en la Secretaría, sin embargo, no he estado ajena a todo el sistema de atención y protección, pero desde la Secretaría se han activado y se ha logrado mantener los servicios de protección integral. Equipos muy poquitos, sí, esa es la realidad en nuestro país. Tenemos equipos que necesitan fortalecer sus capacidades, que tienen muy buenas iniciativas, que trabajan con un protocolo de atención, pero el tema de violencia y sus expresiones desborda las capacidades de los equipos. Por eso, permanentemente, el compromiso de poder capacitar, de poder entender las realidades, esta interacción de lógicas que se da entre hombres, mujeres, niños, niñas, y ubicar estrategias y propuestas de solución que ubiquen la pertinencia cultural, que ubiquen esta perspectiva de género que es tan complicada a veces entender. A través de la ruta de atención entre la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno y Cancillería, por ejemplo, se han activado para atender a casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes durante la emergencia por COVID. El COVID no nos volvió más buenos, el COVID no nos volvió menos violentos. El COVID creo que pudo poner en evidencia aquellas situaciones que cotidianamente a veces están solo en los medios de comunicación, pero el COVID ahora nos tocó muy de cerca y hemos tenido que actuar de manera urgente. Desde la Secretaría se ha logrado la entrega de 1000 kits de dignidad en un acuerdo con el UNFPA, la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF, organismos de cooperación que permanentemente están brindando apoyo. Y esto ha sido para brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia de la red de casas de acogida y de los centros de protección integral. Los convenios con las organizaciones de la sociedad civil para la atención a mujeres víctimas de violencia a través de servicios en 5 casas de acogida y 16 centros de atención se han mantenido. Si bien es cierto, hay causas estructurales y consecuencias respecto de violencia y cómo esto se exacerba en el marco de la pandemia por COVID, también creo que es importante destacar e indicar más que nada la respuesta del Estado ecuatoriano frente a esta situación. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos algunas premisas. Estamos activados para la reparación. Desde los centros de protección integral tenemos a cargo la implementación de medidas de reparación material e inmaterial de las víctimas directas e indirectas de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección, incluyendo las juntas cantonales de víctimas de violencia y la función judicial, un aliado con el que no podemos dejar de trabajar. No podemos caminar solos. En este espacio tenemos que acompañarnos y actuar para poder resolver la casuística. Con apoyo de UNFPA se ha podido realizar la difusión de las rutas de atención de los servicios de protección, la ruta de acceso a justicia, los protocolos de actuación interinstitucional para la atención de emergencia por COVID-19. A veces se han reportado los casos por COVID-19 y en ese reporte se han ubicado situaciones de violencia. Y también frente a denuncias o romper el silencio de situaciones de violencia, se han logrado ubicar casos de COVID. Y la norma técnica para atención de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La siguiente, por favor. Este 25 de noviembre, como mujer, como compañera, como servidora pública, como miembro de la Secretaría de Derechos Humanos, nuestro compromiso es visibilizar las cifras de violencia, las rutas de actuación y las acciones sociales frente a la violencia y a los femicidios. Que nos gane la indignación es un hecho que no podemos dejar pasar. No son cifras, son personas. Nos solidarizamos porque todas y todos podemos escuchar y ser parte de cultura de violencia y prevenirla. Hoy un medio de comunicación me decía, pero ¿qué tenemos que hacer?
Precisamente creo que el primer paso es reconocer que existe una problemática y que frente a la problemática nosotros también somos parte de la solución. Informarnos y averiguar exactamente qué podemos hacer. A lo mejor podemos ser ese escucha de alguien que no quiere llegar a la denuncia, pero que todavía no puede romper el silencio. Y podemos ser esa persona que escucha a quien necesita hablar. Somos sororas y actuamos desde la complicidad entre mujeres para aliarnos y encabezar procesos de promoción, defensa y restitución de derechos. Y por qué no decirlo, replantearnos si estamos en el camino correcto, si esta es la estrategia correcta. Y nos activamos desde el Estado cumpliendo el mandato establecido en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Alba, también por este compromiso que tiene la Secretaría de Derechos Humanos y que consideramos en este tiempo fundamental para poder atender la violencia contra niñas, niños, adolescentes, por supuesto mujeres, mujeres adultas mayores, y también la posibilidad de que podamos, además de contar con estos servicios, también la articulación interinstitucional, que es fundamental para poder dar una atención integral. Muchísimas gracias, querida Alba, por tu exposición, y en este momento vamos a dar paso a Solanda Goyes del Consejo de la Judicatura. También igual agradecerle muchísimo, un reconocimiento siempre desde este consejo. También somos cómplices en varias de las cosas que hemos venido trabajando en estos días, y que lo que estamos tratando de hacer en conjunto es poder conectarnos, poder articularnos, y que las juntas cantonales de protección de derechos, por ejemplo, sean ya parte del sistema, ¿no es cierto?, del SACTE, y de esa forma también se pueda ir garantizando una mayor celeridad en el acceso a justicia de las víctimas de violencia, y por supuesto en la atención especializada con prioridad absoluta con interés superior a niñas, niños y adolescentes, sin olvidarnos que la violencia es estructural, está en cada uno de los espacios, y que desde cada uno de los espacios tenemos que dar respuesta. Así que muchísimas gracias, Solanda, por estar en este espacio, por acompañarnos, y le voy a dar paso a Ana Toledo para que pueda presentarte, presentar tu perfil. Muchísimas gracias, Grace, y también a Solanda por acompañarnos en esta tarde. Y también queremos agradecer a la anterior panelista. Tiene muchísimos saludos de diferentes, sobre todo juntas cantonales de protección de derechos, que agradecen y felicitan a la Secretaría de Derechos Humanos. En este momento voy a presentar a Solanda Goyes, quien es doctora en jurisprudencia, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Se encuentra cursando una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es activista por los derechos humanos de las mujeres. Ha sido parte y promotora de los procesos como la aprobación y aplicación de la Ley de Cuotas y de la Paridad en el Ecuador, propuesta de texto constitucional y la Agenda por la Justicia para una vida libre de violencia de las organizaciones de mujeres. Además, laboralmente fue asesora de la Constituyente 2008, responsable de Género y Democracia en Ágora Democrática, instancia nacional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, consultora nacional e internacional en temas de democracia, participación política, y actualmente presta sus servicios en el Consejo de la Judicatura como directora nacional de acceso a los servicios de justicia y directora nacional de estudios jurimétricos y estadística judicial encargada. Muchísimas gracias por acompañarnos, y entonces le damos paso, por favor. Gracias, queridas amigas, amigos. Bueno, voy a hacer también una presentación, no sé si me ayudan, con el ánimo de hacer un recorrido, cómo es que hemos llegado a este momento, y luego comparar los resultados que tenemos y de allí plantearnos los desafíos. Bien, siempre hay que recordar los datos porque nos dicen bastante. La siguiente lámina, por favor. Nos dicen bastante respecto de lo que sucede, y es esto cuando lo multiplicamos por el número de personas que estos porcentajes significan.
es cuando nos estremecemos, ¿no? Entonces, miren este dato de que 4 de cada 10 niños y niñas ha sufrido maltrato físico extremo. Ahí cabe lo de este caso de ayer, ¿no? Cada caso es espeluznante. Una niña de 4 años asesinada, en su sangre se encuentra drogas y además ha habido violencia sexual. ¿Por qué tiene que vivir un niño eso? Y además, ¿por qué? ¿Qué pasa con esta gente que son los agresores? Y la gran pregunta es, ya está preso, seguramente le dan, van a determinarle que tiene prisión preventiva hasta que se procese todo el caso, pero el tema es cómo hacemos que no existan estos casos, ¿no? Y nos enteramos con alguna frecuencia cosas atroces. De cada 10 víctimas de violencia, 6 son niños o adolescentes. El 65% de casos de violencia sexual contra niños y niñas son cometidos por los familiares, de ellos el 14% de manera periódica. Un niño o niña víctima de violencia sexual puede tardar hasta 30 años en rechazar, no borrar, pero sí tener ya una forma de rebatir su experiencia traumática, ¿no? Entonces, realmente es que marcan la vida de las personas, de los niños y niñas a quienes violentan. En el caso de las mujeres, ya sabemos que 6.5 de cada 10 mujeres en Ecuador hemos sufrido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Esta es la encuesta realizada por el INEC de Relaciones Familiares y Género, y que además digamos, esa encuesta se realiza con las mujeres a partir de los 15 años. El 35% de esas mujeres ha experimentado violencia física. El 57% de mujeres han sufrido violencia psicológica y el 32.7% de mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Realmente los datos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a encontrar el número de mujeres que somos víctimas de violencia, tenemos que dividir los 18 millones de habitantes para 9 y de los 9 sacar el porcentaje de mujeres. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de mujeres. Por lo tanto, no es una cifra cualquiera. Esto es, en cambio, lo que llega a la función judicial, y ustedes van a mirar aquí una diferencia importante, ¿no? En contravenciones entre agosto del 2014 al 30 de octubre del 2020, ¿por qué tomamos siempre como punto de partida agosto del 2014? Porque fue la fecha en que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Desde allí hasta la fecha tenemos 285.942 causas por contravenciones. Eso representa, en términos de lo que la función judicial conoce, el 80% de la carga procesal. Verán que habíamos dicho que alrededor de 5 millones de mujeres han sufrido violencia, ¿no? Pero en contravenciones llega este número. Y en delitos, como ustedes saben, la función judicial conoce ya cuando la fiscalía ha pasado la fase de investigación. Por lo tanto, estos datos son aquellos en donde ya hubo determinación de la responsabilidad y del hecho delictivo, y por lo tanto ya se formuló cargos. De tal manera que, haciendo esa aclaración en los casos de delitos, nos han llegado por violencia física en este periodo 13.600, en psicológica 26.700 y en violencia sexual 1.022. Es decir, es muy, digamos, la comparación entre la gente que sufre violencia y lo que se llega a judicializar o llega a la función judicial ya como proceso es bastante escaso. Pero en la contravención tenemos un número bastante elevado porque es directa, la atención es directa en contravención, el juzgado está abierto para todas las víctimas y no hay la fase previa de investigación, es decir, por ser lo que se denomina la falta menor en nuestra legislación, hasta 3 días de incapacidad se considera contravención. En ese caso, el procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal es muy sencillo, rápido, y por eso también hay la cantidad de ingresos, porque el procedimiento es mucho más sencillo.
Y bueno, el paraguas para trabajar siempre son la Constitución, las normas que tenemos, nuestro Código Orgánico Integral Penal, que fue elaborado en el año 2014, tiene una serie de normas que son contracorriente, ¿no? Digamos, hacemos en el derecho penal, que es un derecho eminentemente patriarcal, una cantidad de excepciones con el ánimo de proteger a las víctimas y hacer un contrapeso dentro del proceso penal, de tal modo que también las víctimas puedan tener un revestimiento de protección y atención, que el sistema penal es súper protectivo al procesado, y hay razones para aquello, ¿no? Solo lo que hay que pensar es que toda esa construcción del derecho penal se fue hecha a la luz de pensar que teníamos que ponerle frenos a un estado punitivo que se ensaña con la gente que tiene pocas posibilidades de defenderse, y por eso es que la protección al procesado es amplia y robusta. Pero lo que no consideró el derecho penal es, en cambio, la situación de las víctimas también frente a este propio Estado, porque las víctimas de violencia, como ya sabemos, existe una lógica cultural que permea las instituciones y hace que revictimice y que culpabilicen y que devuelvan la responsabilidad a las propias víctimas. Entonces, cuando se construyó el derecho penal, eso no estaba pensado. Por eso en el año 2014 se hace un esfuerzo de que en el Código Orgánico Integral Penal se pongan una serie de excepciones que hagan posible que las víctimas sí tengan acceso real a la justicia. Y ahí voy a poner un ejemplo. Si ustedes revisan en la propia Constitución y luego repetido en el COIP, está la excepcionalidad de que los familiares sí puedan dar testimonios en contra de familiares cuando se trata de casos de violencia. O en el COIP consta la excepcionalidad de aplicar el principio de oportunidad en los casos de violencia contra las mujeres, violencia sexual, de tal modo que ese principio no puede ser aplicado porque se considera que es un hecho execrable que tiene que ser tratado, siempre investigado y procesado. Y así, hay alrededor de, qué sé yo, unas 20, 25 normas súper específicas en el COIP que constan. Entonces, aparte de estas normas que son de directa relación con los operadores de justicia, básicamente con los litigantes, con los defensores de víctimas de violencia o de las familias de las personas que fueron víctimas de femicidio, tenemos ahí algunas cosas positivas. Pero el paraguas en el cual nos amparamos es también las convenciones, los tratados internacionales, los compromisos, los instrumentos de los cuales el Ecuador es parte, y voy a enumerar algunos muy concretitos porque sí sabemos que según la materia hay una cantidad de instrumentos, pero los que son genéricos y que hacemos muchos esfuerzos porque los conozcan todos los actores que están alrededor de estos temas, tanto estatales como no estatales, son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la conocida como Belén do Pará, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño, y últimamente hemos agregado para los temas de niñez y adolescencia el caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, sentencia dictada en agosto de este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que dice bastante sobre algunos de los principios que tienen que atenderse tanto en los servicios de atención y protección, así como en las instancias de educación y de salud, como en el sistema judicial. Bueno, esto como digamos, el revestimiento general normativo que tenemos, ¿no? Pero a mí siempre me parece, y espero ojalá no hacerles perder el tiempo con esto, pero siempre me parece que nosotros tenemos que conocer la historia, porque cada vez que hacemos cosas pareciera como que estamos inventando, y cuando ya hay experiencias y sabemos al menos algunos aprendizajes hemos sacado de allí, buenos, malos, que hay que tratar de mejorar o de no repetir. Entonces, yo me voy a permitir hacer un recuento aquí muy general de lo que ha sido la normativa en el Ecuador en términos de asuntos de violencia, ¿no? Primero tuvimos, antes de la ley de violencia contra las mujeres,
en el Ecuador se crearon por decreto ejecutivo las comisarías de la mujer. Esa fue como la primera respuesta estatal a toda la demanda desde el movimiento de mujeres que a la luz de estos instrumentos leídos anteriormente se gesta a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Y luego de que se crean las comisarías de la mujer, en donde se dice que conocerán los casos de violencia física, psicológica o sexual que no constituyan delitos, pero como eso era solamente una definición de qué es lo que tiene que hacer la comisaría, siempre se remitía al Código Penal de esa época para que sea tratado como una contravención de violencia, que no estaba definido como violencia de género, sino más bien como una cosa genérica de quien golpee o propine puntapiés, decía la norma, a otro, pero desde la ubicación institucional de una entidad específica para atención a las mujeres víctimas de violencia, ese tipo penal cobró un sentido para las mujeres. Y luego, al siguiente año, en el año 1995, ya se expide la ley la ley de violencia contra las mujeres y la familia. Y esta ley, claro, ya definió los conceptos de las violencias, estableció algunos procedimientos, algunos funcionaron, otros no funcionaron. También remitía, porque no fue una ley que tipifique ni la contravención ni el delito de violencia, conceptualizaba la violencia, pero continuábamos con esa remisión al Código Penal. En todo caso, ya hubo un proceso social de asumir la existencia de las comisarías de la mujer y eso sí se arraigó en el país, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Había cantidad de debilidades con las comisarías de la mujer y las principales eran que las comisarías, ustedes saben, son espacios de libre remoción y movimiento, por lo tanto, se hacía esfuerzos de capacitación, se hacía esfuerzos de formación que podían desaparecer de manera súbita. ¿Por qué? Porque inmediatamente que había un cambio de gobernador y por lo tanto de autoridades en las comisarías o de intendente y de los comisarios o de ministro y de gobierno y todos los funcionarios hacia abajo, entonces las comisarias salían y volvíamos a reempezar. Entonces, esa era una de las grandes debilidades. Otra, que no tenían la fuerza de una judicatura para el juzgamiento y muchas veces terminaron hasta rebotándose en contra de las propias comisarias por las decisiones que adaptaron. Y la otra, obviamente, la prioridad, ¿no? Las gobernaciones muchas veces tienen otras prioridades. Los ministerios de gobierno en el Ecuador anteriores a la Constitución del 2008 eran ministerios que tenían gran fuerza política y además tenían la policía y el transporte, eran unos superministerios. Por lo tanto, las prioridades a veces estaban en muchísimos temas y no en los temas de la violencia. Ahora, también había fortalezas, ¿no? Y esas fortalezas era, por ejemplo, la agilidad, la rapidez con la cual se podía entregar medidas de protección. Una mujer llegaba a una comisaría y lo primero que le entregaban era la boleta de auxilio, en un libretín que se escribía. Eso ha cambiado un poco ahora y hay que tratar de ver cómo se resuelve, porque la ritualidad judicial lo torna más lento. Voy a seguir para tratar de acabar porque veo que me quedan 4 minutos, ¿verdad? Entonces, luego de esto vienen algunas reformas a los códigos penales. Ahí está puesto el Código Penal del 2005 que decía que es contravención de cuarta clase, aquella que la que utilizaban las comisarias de la mujer, ¿no? Los que voluntariamente hirieren o dieren golpes a otro causando la enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de 3 días, pero nunca tenía una redacción específica desde la perspectiva de la violencia de género hacia las mujeres en su diversidad, que ahora ya eso está mejorado. Bueno, en la Constitución del 2008, ustedes saben que tenemos un marco bastante interesante porque reconoce las particularidades del tratamiento de la violencia de género y dispone que la atención a las niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual se realice de manera prioritaria y de forma especializada. Inclusive se los considera sujetos de atención prioritaria del Estado. Pasamos luego al Código Orgánico de la Función Judicial en el 2009. Este código es el que crea
las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia, y la que provoca que hagamos el tránsito de las comisarías a los juzgados bajo el principio de unidad jurisdiccional, bajo la idea de que las judicaturas van a tener mucho mayor poder e independencia para actuar en los casos de violencia, siempre pensando en que la violencia es un problema integral y que por lo tanto las judicaturas no es que tienen que dedicarse solo a sancionar, sino también que tienen otros elementos que cubrir, como por ejemplo la atención y protección a través del otorgamiento de medidas de protección, la prevención de la violencia, porque muchas veces las medidas de protección ayudan a prevenir el incremento de la violencia, y obviamente también la sanción. Y entonces se reconoce el principio de especialidad y se determina que son los jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia los competentes para conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es decir, ya hay allí, hasta en términos de la redacción, un reconocimiento del sujeto mujer como víctima de violencia, ¿no? Luego, me voy a saltar porque me demoraría mucho y trataré más bien de hacer un resumen rápido por acá. Bueno, entonces, siguiendo este proceso, en el año 2018, nosotros logramos que, eso fue un impulso del movimiento de mujeres para que se expida la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta hace un cambio importante del Código Orgánico Integral Penal que se aprobó en el año 2014. Es decir, todo lo que habíamos visto en lo anterior, hasta llegar al Código Orgánico de la Función Judicial del 2009, nos demoramos 5 años en que el país expide el Código Penal en función de las normas constitucionales, ¿no? Porque en el 2008 hubo todo este despliegue de protección a las víctimas y no se había plasmado todavía en el Código Penal. Eso sucede en el 2014, pero con digamos, también como siempre, con asuntos positivos y asuntos negativos. Este código prácticamente desmanteló la ley contra la violencia, y esa ley sí tenía un delineamiento de políticas públicas que no tenían que ver solo con la sanción. Eso fue súper negativo. Pero como les decía antes, en cambio, en el código ya se reconoció los delitos, el delito y la contravención de violencia contra las mujeres, pero adicionalmente se determinó allí, se cerró el círculo, ¿no? Poniendo quién es el competente para juzgar, y obviamente el competente era el juez especializado. Pero aún así nos quedaron algunas debilidades que quiero señalarlas rápidamente para hablar de la importancia de la especialidad. Y en el año 2018 se expide la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia, y allí se dice que las unidades de violencia no deben atender solo contravenciones, sino también delitos, porque nosotros hasta ese año manteníamos por el COIP que la contravención, que es la denominada falta menor en doctrina penal, estaba atendido por un juez especializado. Pero los casos más graves, que son los de violencia física, psicológica y sexual, que constituyen delito, esos iban a un juez general. Por lo tanto, se hizo todo un proceso para promover que el juez especializado conozca todo este tipo de casos. Y de hecho, en el 2018 se dice que conozca delitos y contravenciones. Pero aún así, como suele suceder, las interpretaciones fueron múltiples y se dijo que la violencia sexual y las otras formas de violencia cabían solamente cuando se trataba de mujeres y de víctimas dentro del núcleo familiar, por lo que un niño que podía sufrir una violación en la calle o en la escuela no tenía derecho a un juez especializado, de tal manera que se empezó todo un proceso, y en el año 2019 en la reforma se logró cambiar. Esto entró en vigencia ahora apenas en junio del 2020, pero hasta allí teníamos dificultades porque como subsistían una serie de resoluciones de menor nivel que no hacían una interpretación adecuada de cuál es la competencia, hemos tenido que hacer un impulso para que haya resoluciones de Corte Nacional y reformas en el propio Consejo de la Judicatura a fin de que se comprenda muy bien. De tal modo que desde junio creemos, y seguimos haciendo evaluaciones para ver qué es lo que pasa, creemos ya que las unidades judiciales especializadas están atendiendo
todos los casos que tengan que ver con violencia sexual y toda la violencia física y psicológica derivada de las relaciones de género desiguales que se cometen contra mujeres, niños y niñas. Y como ya voy a cerrar por términos de tiempo, voy a enumerar los otros elementos que comprenden este proceso de especialidad, ¿no? Porque nosotros creemos que con escribir la norma se hace bastante, pero después las comprensiones y las interpretaciones son importantes porque las hacen múltiples actores y cada quien muchas veces interpreta como considera y además como su propia visión de vida. Por lo tanto, nosotros hemos planteado que haya un programa integral, de tal manera que no se trate solamente de tener la normativa muy clara sobre la especialidad, sino que esa especialidad tenga que ver inclusive con contar con unidades judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer, que estén adecuadas físicamente de manera correcta, de tal manera que no se revictimice, y adicionalmente que todas tengan posibilidad de tener el espacio de los equipos técnicos que son fundamentales para la atención de los casos de violencia. Hemos incorporado talento humano, esas unidades para fortalecer y que haya mayor capacidad de respuesta del sistema judicial. Hemos emprendido en un proceso de formación y capacitación, inicialmente con unos procesos de capacitación, y a partir de este año hemos empezado ya con el programa de especialización en asuntos de violencia, con un primer módulo de peritajes, y luego vamos a seguir extendiéndonos a especializar en asuntos de violencia sexual, en práctica penal, en procedimiento, etcétera, etcétera, de tal manera que allí vamos a tratar de incluir todos los estándares internacionales de no revictimización y de atención y garantía de la tutela efectiva a las víctimas, de tal modo que ojalá reduzcamos el nivel de revictimización que puede haber, ¿no? También esto forma parte de modelos de atención. Estos modelos de atención están sustentados en alrededor de 20 resoluciones, que tenemos que ver cómo esas resoluciones, que son protocolos de atención, por ejemplo, para la escucha especializada a niños y niñas, se cumpla realmente. Y también ligar estos estándares con el sistema de evaluación y control disciplinario que tiene el sistema judicial. Todo esto además pensado en que en el corto plazo y en el mediano, el corto va a ser el 9 de noviembre el 9 de diciembre, perdón, en unos días, y aprovechamos este espacio ya para invitarles a todos y todas. Vamos a hacer el primer paso de automatización en función de este programa. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que todas estas ideas tienen que estar reflejadas en el sistema SADGE, que es el sistema de trámites judiciales de la función judicial, porque es la única manera de poder sistematizar bien la información. Por lo tanto, eso además nos va a ayudar para tener datos que permitan evaluar y proyectar la política pública, pero también caminar al registro único de violencia. Lo que vamos a hacer el 9 de noviembre, está el CNI participando, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría Pública y muchos actores más del país, es hacer el lanzamiento del módulo virtual de entrega y control judicial de las medidas de protección, que lo que busca es automatizar para que las víctimas no tengan que peregrinar recorriendo de un lado al otro, pero adicionalmente para que el sistema nos concentre la relación y nos permita la relación entre las autoridades administrativas que emiten estas medidas y la función judicial. Así que quedan cordialmente invitados e invitadas, y esto es lo que les puedo presentar por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Solanda. Muy importante y también interesante el esfuerzo que se está haciendo precisamente para garantizar los procesos de acceso a justicia a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y a mujeres víctimas de violencia. También va a ser muy importante el poder estar presentes el 9 de diciembre en este hito que se ha marcado y que seguramente abre la puerta también para otras acciones que se van a continuar realizando. Queremos también dar paso en este momento agradeciendo, por supuesto, la participación de Solanda a Ivonne Zumba, precisamente de la Defensoría Pública,
que es otra de las, precisamente de las partes, ¿no es cierto?, que necesitamos ir consolidando e ir garantizando dentro del sistema de justicia para precisamente ser mucho más céleres y atender con mucha mayor asertividad precisamente los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, agradeciendo muchísimo la presencia de Ivonne, hemos venido realizando un trabajo importante con la Defensoría Pública y siempre ha sido importantísimo también todos esos esfuerzos. Bienvenida, Ivonne. En este momento le voy a dar paso a precisamente a Ana Toledo para que pueda hacer una presentación formal de tu perfil. Muchas gracias, Grace. También muchas gracias a quienes continúan acompañándonos en esta transmisión y han enviado saludos y felicitaciones también a las ponentes desde Paute, desde el Cantón Río Verde, desde Cumandá. También queremos recordarles que podrán encontrar las presentaciones que se han estado haciendo el día de hoy, las presentaciones y también los datos que se presentaron el día de hoy en la página del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que es www.igualdad.gov.es. Esta información les queremos recordar porque algunas personas han tenido dudas sobre cómo poder encontrar los datos, cómo poder reconocer estas presentaciones. Entonces, comentarles que en los próximos días lo podrán encontrar en la página del Consejo de Igualdad, www.igualdad.gov.es. A continuación, y también agradeciéndole a Ivonne Zumba, le vamos a dar la presentación. Ivonne es abogada desde el año 2006, es asistente del Centro de Rehabilitación Social de Varones Guayaquil 1, fue secretaria de la Unidad Judicial, defensora pública del área de víctimas desde diciembre del año 2016, tiene un diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Santiago Antunés Mayolo, es especialista de Derecho Procesal Penal por la Universidad Metropolitana. A continuación le damos paso a Ivonne. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Inicio agradeciéndole la invitación a nombre de nuestro director nacional de la Defensoría Pública, el doctor Ángel Torres Machuca. Muy bien. En esta tarde nuestra intervención va a versar sobre el tema impacto de la violencia en la infancia y su vinculación con la violencia en el curso de la vida. Empecemos iniciemos, conociendo cuáles son las formas de violencia más comunes que sufren nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Dentro de la violencia física tenemos las víctimas directas y colaterales y muchas veces son desde los primeros meses de vida, incluso desde la gestación, cuando se producen hechos de violencia contra la madre gestante o contra la mujer gestante dentro del núcleo familiar y el producto de la gestación también sufre secuelas físicas. También tenemos cuando los agresores del miembro del núcleo familiar en educadores y entorno habitual. Esto también es bastante frecuente, a veces se llega a judicializar y a veces no. En nuestros medios la violencia física es naturalizada, incluso la incluimos como método de crianza y corrección. Entonces podemos concluir que se ejerce violencia contra niños y adolescentes de toda índole, dentro del mismo círculo habitual del infante. Esto nos produce a nosotros saber que cuando un niño dentro de su etapa de formación y crecimiento recibe violencia como castigo físico, como parte de la educación, dentro del proceso educativo en las unidades de educación, lo que no se denuncia. Incluso en las unidades, cuando tienen que recibir cuidado, hospitales, hay índole de violencia para nuestras niñas en toda índole, ¿sí? Nosotros podemos decir que un niño no es por sí solo puede llegar al sistema judicial. Él no puede ser representante de sus propios derechos. Él necesita un adulto el cual pueda ejercer su representación y su derecho. ¿Cómo podemos actuar con un niño que está siendo víctima dentro de su mismo núcleo familiar? ¿Quién va a ejercer su representación si sus agresores son las personas que deberían de proporcionarle cuidado, protección y amor? Vemos esto naturalizado así como tal en partes donde aún se practica la educación con agresiones físicas severas para responder a conductas de indisciplina
en años anteriores, dentro de la educación, se castigaba físicamente también a los niños cuando no cumplían tareas, cuando no cumplían lecciones. Entonces, el niño iba recibiendo todo este tipo de violencia en los ámbitos donde él debería de relacionarse de manera natural y espontánea. Revisamos estadísticas, hemos encontrado que dentro del año 2018 tenemos 35 muertes violentas de niños, niñas, también denominadas infanticidios. En el año 2019 tenemos 47 muertes violentas y durante el periodo de confinamiento, esto es de marzo a junio, se contabilizaron muerte de 15 niños, niñas y adolescentes. Esto produjo, el confinamiento produjo más un estrés, tanto económico, emocional, puesto que nos encontrábamos dentro de hogares donde habían necesidades, habían discrepancias y también habían discordias por uno u otro motivo dentro de la misma convivencia. He recopilado datos que nos indican que 47% de padres aún ejercen violencia sobre sus hijos para educarlos. Esto coincide con el dato que obtuve del Observatorio Social del Ecuador, que también afirma que 4 de cada 10 niños también reciben o han sufrido violencia extrema por parte de sus padres. Pero no podemos decir que estas cifras sean reales, que estas cifras sean que sean claras o que reflejen realmente el índole de violencia que sufre nuestra infancia. Puesto que, como lo indiqué anteriormente, muchas veces no son denunciados, no llegan a judicializarse, y a veces judicializados, el niño por ser intimidado por su agresor no puede develar cuál es su agresión y el hecho puede quedar impune. Entonces, decimos que el Estado ecuatoriano tiene un andamiaje jurídico muy protector para los niños. Entre estos tenemos el interés superior del niño, que se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, en nuestro artículo 44 y 45, concordante con el artículo 35 de la misma Carta Magna, que indica que los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexual o abuso o violencia física o doméstica son también grupos de atención prioritaria. Pues bien, también tenemos el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 11, que especifica claramente que el interés superior del niño debe ser priorizado en toda decisión judicial. No obstante a todo esto, no tenemos políticas claras para hacer efectiva todas estas garantías de protección a un niño. Empecemos por el niño que ha sido vulnerado en su hogar. Es detectada esta vulneración o esta agresión física, tomemos este caso, dentro del sistema educativo. El sistema educativo trae a su representante, quien es el agresor, y se lo entrega a sí mismo. Si bien es cierto, las unidades educativas proceden a presentar denuncias dentro de las unidades judiciales, porque cualquier persona puede denunciar, pero ahí es donde nosotros como Defensoría Pública tenemos la piedrita en el zapato. ¿Cómo podemos trabajar con una directora que no tiene la responsabilidad de cuidado del niño y lo podría hacer comparecer a las diligencias judiciales o a los peritajes para que el niño pueda ser intervenido y se pueda extraer la verdad del hecho que ha ocurrido y se puede determinar responsabilidades y también sanciones? Dentro de las sanciones, nosotros como Defensoría Pública buscamos que el niño regrese o retorne a un ambiente donde se mejore el diálogo, donde ya no se utilice violencia para educar, donde ya no se utilice el castigo o la degradación psicológica para hacerle entender que ha cometido un error. Tenemos también, dentro de la violencia física, dentro de la violencia psicológica, a esta veces la ejercemos de manera inconsciente. Cuando nosotros referimos a un niño porque se tuvo una equivocación o tropezó con algo, eres un torpe, eres una tonta, o también cuando lo hacemos comparaciones con demás miembros del núcleo familiar, tú tienes que tener buenas notas como tu hermano o debes ser destacado como tu papá o situaciones similares. También ejercemos violencia psicológica de manera consciente, cuando al niño le hacemos promesas de castigo cuando nos encontremos dentro de casa. Esto le crea al niño cierto temor y miedo para poder desenvolverse de manera natural en su entorno. También podemos decir de la violencia sexual, es la más común que se ejerce dentro del núcleo familiar o dentro del entorno habitual del niño. Muchas veces las personas que nosotros le confiamos el cuidado y la protección son quienes vulneran a los niños. La mayoría de los agresores, como ya lo indiqué, son personas de confianza o del entorno habitual del niño.
el mínimo de casos se denuncian. Y algunas veces hemos recibido en nuestras oficinas personas que ya han cumplido la mayoría de edad, que han transcurrido varios años desde que ellos fueron víctimas de delitos sexuales y recién ahora lo están develando. ¿Por qué ocurre esto? Por la amenaza, por la intimidación, por la vergüenza y por el miedo también a ser castigado. Porque a veces el agresor que trata de convencer al niño de que él tiene gran culpa de haber sufrido la violencia o la agresión. Podemos decir entonces que un niño que recibe violencia dentro de su proceso de crianza o de formación de personalidad tiene efectos en su salud, tienden a ser depresivos, tienen ansiedad, muchas veces falta de apetito, a veces comen en exceso y desarrollan adicciones en la etapa de la adolescencia o adultez. Dentro de su desarrollo tenemos baja autoestima, dificultad para interactuar, bajo nivel de aprendizaje porque no tienen el sistema de concentración, puesto tienen preocupaciones o situaciones que le estresan, como son sufrir violencia, y reacciones de conductas violentas. También vemos que ellos naturalizan los juegos con violencia. Ustedes ven, se puede apreciar o se puede detectar a un niño víctima de violencia, puesto que juega constantemente con golpes, con armas o con insultos o palabras fuertes, como él ha observado la violencia dentro de su casa. La calidad de vida de un niño, niña o adolescente que ha sufrido o ha recibido violencia dentro de su proceso de formación los hace agresores o víctimas, puesto que ellos han asimilado la violencia como parte de la convivencia dentro de un hogar. Como acciones preventivas, nosotros como institución, dentro del patrocinio de causas de delitos de naturaleza sexual y también violencia física, hemos detectado que primero se debe de individualizar el infanticidio para poder tener cifras reales y poder ubicar demográficamente dónde se producen con más frecuencia estos casos. Y es allí donde debe de iniciar la acción urgente, tanto estatal y también pidiendo convenios con ONG, puesto que a veces el Estado no cuenta con los recursos suficientes, pero no por esto podemos dejar de atender o garantizar la protección al niño. También como política de Estado podríamos impartir métodos de crianza y corrección para un niño, niña o adolescente que no impliquen el uso de castigo físico. Podemos tener alternativas, mejorar el diálogo u ofrecer como parte de sanción por un incumplimiento o por una acción indisciplinaria, privación de algún objeto o algún alimento que al niño sea de su preferencia, para poderle hacer entender que no debe de cometer nuevamente el hecho que lo ha ubicado como indisciplinado. También tenemos que elaborar protocolos aplicables para la atención de niñas, niños víctimas de violencia de cualquier índole. Dentro de estos protocolos que tenemos que priorizar, hacer efectiva la garantía de protección al niño, niña o adolescente víctima de su agresor, para que pueda participar dentro de un proceso, intervenir en las pericias y se pueda, como ya dije anteriormente, conocer la verdad y se puedan establecer responsabilidades. También se puede identificar que se está viviendo violencia dentro de ese núcleo. Recordemos que hay más niños que están creciendo dentro de ese entorno. Entonces debería, una vez ubicado o focalizado un hogar violento, debe de trabajarse estructuralmente dentro del mismo para poder cortar este círculo de violencia. Que no sigan viviendo violencia para que no la vuelvan a replicar cuando ellos sean actores o padres de familia. Derivar a los niños, niñas víctimas de violencia a terapias psicológicas para superar lo vivido, y también para que se detecte y se pueda iniciar el tratamiento de traumas que pudieron haber, que pueden incidir de manera negativa en su vida, así también a los agresores, como ya lo indicamos, para poder restablecer vínculos afectivos familiares. Esto cuando el profesional así lo determine. Pues tampoco podemos restablecer vínculo afectivo con una persona que agredió sexualmente a un niño. Es más, solamente la presencia de este ser cercano al niño podría ya provocarle un estrés y una regresión a su tratamiento. Como reflexión, nosotros he preparado unas imágenes por las cuales quisiera que por favor me ayuden proyectando. No cortemos sus alas con nuestras limitaciones, ayudémoslos a despegar. Vemos dentro de la primera figura padres bien acicalados, un niño muy acicalado, es decir, que se los ve con recursos económicos solventes,
Y en la otra gráfica vemos a una madre muy sencilla. Sin embargo, la madre, dentro de sus limitaciones, en este caso económicas, hace un esfuerzo para que su hijo pueda desplegar. Y los padres, dentro de sus posibilidades económicas, que podríamos decir que son normales, no ayudan a su hijo. La siguiente gráfica. Para transitar en la vida no los llenemos de trauma, llenémoslo de seguridad y fortaleza, puesto que en el caminar los traumas nos pueden generar a nosotros peso y nos pueden detener o crear lentitud en nuestro paso. Démosle seguridad y fortaleza, creemos seres humanos, ciudadanos que no repliquen violencia, que tengan nuevas armas para reaccionar de manera no violenta a hechos que no les sean agradables o para también iniciar discusiones de manera asertiva. No le digamos a un niño lo pequeño que es, enseñémosle lo grande que con esfuerzo podría ser. Nosotros muchas veces a nuestros hijos los llenamos de estigmatismos, los podemos protocolar porque de pronto cometen errores o no son tan diestros en una materia o académicamente. Incentivémoslos a que mejoren, incentivémoslos a que desarrollen métodos para que ellos puedan mejorar, porque muchas veces nosotros mismos los limitamos dándole a ellos apelativos que no los ayudan. No castiguemos con coraje, corrige con amor, mejoremos diálogo. Nosotros, como Defensoría, mantenemos que el castigo implica ya venganza. Nosotros no podemos decir, vamos a castigar a un hijo se lo corrige con amor. El castigo ya tiene inmerso la venganza, la ira, el odio. A un hijo no se lo puede tratar con estos sentimientos, se lo debe tratar con amor, mejoremos el diálogo. En la figura vemos claramente un padre dialogando con sus dos hijos, la niña asentida en la cabeza, puesto que ha cometido una falta, pero no por esto está siendo agredida o está siendo ofendida por su papá. Excluyamos la violencia de nuestra convivencia, es la reflexión que nosotros dejamos en este momento. Los gritos no educan, ellos ensordecen al corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y te vuelven violento. La conclusión es que un niña o adolescente que ha recibido violencia en todo su proceso de formación va a replicar la misma o va a recibir violencia y va a naturalizarla de tal manera que crea que esa es parte de su convivencia y que debe de tener que tolerarla o soportarla y no va a poderse identificar como víctima ni va a poder hacer efectivos sus derechos para poder proceder a una denuncia. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Cualquier inquietud o duda, por favor, nos las hacen saber. Gracias. Muchísimas gracias, querida Ivonne. También muy interesante esta reflexión desde la Defensoría Pública sobre las distintas formas de violencia y también cómo podemos tener procesos de crianza más asertivos para garantizar, ¿no es cierto?, entornos en los que los niños puedan crecer rodeados de cuidado y protección y sin violencia. Muchísimas gracias. Nos vamos a permitir, antes de las preguntas, hacer un espacio de básicamente algunas reflexiones, entendiendo que las tres panelistas han destacado precisamente y han coincidido en señalar que la violencia en sus distintas formas es una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes y mujeres en los distintos entornos, ¿no es cierto?, familiares, educativos, laborales, y que además muchísima de esta violencia es precisamente ejercida por personas cercanas, que pueden ser tanto familiares como también pueden ser personas que los han conocido. Entonces, en ese sentido, nos parece que es importantísimo garantizarnos, y esto han mencionado también las compañeras, garantizar precisamente en estos entornos mecanismos para trabajar prevención de la violencia, o sea, prevenir la violencia, y cuando aparezca también nos han compartido tanto la Defensoría Pública como el Consejo de la Judicatura y como la Secretaría de Derechos Humanos también nos han compartido cuáles son las acciones que están realizando estas tres instancias precisamente para poder, desde el ámbito de sus atribuciones, atender la problemática. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos destaca precisamente los servicios que tiene para la atención y sobre todo los temas de protección de las víctimas de violencia, el acompañamiento que se realiza desde los equipos de la Secretaría de Derechos Humanos a las víctimas para que puedan, por un lado, presentar las denuncias, pero también para que puedan tener un proceso de reparación.
El Consejo de la Judicatura ha sido muy claro también en manifestar cuáles son las acciones que se están haciendo precisamente para garantizar un acceso a la justicia, entendiendo además que muchas de las situaciones de denuncia o muchas de las situaciones de violencia no necesariamente llegan ni siquiera a conocimiento de las instituciones con competencia para atenderlas, y que esa es una problemática que tenemos que seguir trabajando, y por lo cual también se están articulando las distintas instancias, por ejemplo, las juntas cantonales de protección de derechos, ya con el sistema, con el sistema SACDE del Consejo de la Judicatura, precisamente para que garanticemos que sea mucho más rápida la respuesta, y de modo que las víctimas puedan contar con medidas de protección, pero también puedan contar con procedimientos que, por un lado, paren, digamos, esa situación de violencia, pero por otro lado también puedan entrar mecanismos de reparación, de sanción al agresor, pero de reparación a la víctima. Y finalmente, la Defensoría Pública también nos hace un llamado a poder trabajar en los entornos familiares, sobre todo en el caso de niños, niñas y adolescentes, para encontrar mecanismos que nos permitan tener una crianza positiva con los niños, niñas y adolescentes, que prevenga precisamente estas situaciones de violencia, pero también que nos permita, ¿no es cierto?, que los niños, niñas y adolescentes y las personas cercanas a ellos, sus cuidadores y cuidadoras, puedan identificar situaciones de violencia física, psicológica y sexual, para poner, ¿no es cierto?, en conocimiento de las autoridades, y también para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, muchísimas gracias por la participación, y en este momento vamos a ir dando paso a las preguntas para nuestros panelistas. Vamos a hacer en este momento preguntas precisamente a Alba Jalón, que también nos ha indicado que tiene que contestar estas preguntas y salir. Entonces, adelante, por favor, querida Ana. Muchas gracias, Grace, y también muchas gracias a quienes nos han estado acompañando en esta tarde. Nos han acompañado desde los consejos cantonales de protección de derechos, las juntas cantonales de protección de derechos, también organismos de la sociedad civil y activistas por los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes que han estado siguiendo de cerca esta transmisión. A continuación vamos a hacer una ronda de preguntas, decirles que tienen 3 minutos para responder las preguntas, y empezaremos con la abogada Alba Jalón. Sus preguntas son las siguientes. ¿Qué vacíos existen en las políticas, programas e intervenciones que en vez de eliminarse incrementan las violencias en el país? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué el sistema de protección de derechos se limita solamente a la denuncia, atención, restitución de derechos y no a la prevención? Adelante, muchas gracias. Bueno, no es que los casos se incrementen porque hayan vacíos en las políticas. Yo creo que es una responsabilidad de todos y todas ubicar que la política pública tiene que garantizar un mecanismo de actuación. Y ese mecanismo de actuación siempre va a ser en coordinación interinstitucional. Hay múltiples causas por las cuales hay incremento de violencia. Una de esas causas, como bien he planteado, es toda una estructura machista que conlleva a historia, años y años de aprender que las formas de relacionarnos es esa, que esa es la correcta, y no es. Y cada vez se exacerba más. Vemos ahora el número de mujeres que han fallecido producto de violencia, pero no es porque hay vacíos en la política pública. Podemos hacer un análisis y reflexión e identificar sí que somos responsables de generar mecanismos para que esa política pueda efectivamente ser viable y que pueda llegar a todos los territorios. Y sí creo, en relación a la segunda pregunta, a partir de las reflexiones que las compañeras han hecho esta tarde, creo que nos hace falta hacer unos ajustes en las formas de prevención. En estas formas de prevención hemos apostado a procesos educomunicacionales, hemos apostado a procesos de redes de apoyo, hemos apostado por años a campañas. Yo creo que en este momento tenemos que centrarnos también en
trabajar desde las afectaciones emocionales, ubicar el perfil de víctimas, pero también el perfil de agresores. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una estructura de personalidad, hay una estructura que te determina que de esa manera tienes que actuar, porque esto no se resuelve con una intervención terapéutica, cognitiva, conductual, que diga, haces esto, te compenso si no haces lo de acá. Aquí hay una interacción, es la vida de las personas. Creo que tanto mujeres especialmente tienen una alta afectación emocional, pero los varones también. Muchas mujeres con dependencia afectiva, dependencia psicológica, y en esa dependencia los hombres ejerciendo una relación de poder y abuso. Sí, es válido hacer una reflexión en torno a la forma de prevención, que no va desligada de la erradicación, porque esto es dinámico. No puedes hacer erradicación sin prevención y no puedes hacer prevención tendiendo a la erradicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaría de Derechos Humanos y también a usted, Alba, por sus reflexiones tan claras. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas para Solanda Goyes. Las preguntas son, actualmente la normativa vigente responde a las realidades de violencia en el país. ¿Se está considerando estos aspectos en la nueva propuesta de ley de la niñez que está analizando la Asamblea Nacional? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que uno de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia contra mujeres, niñez y adolescencia son los modelos de atención no revictimizante. ¿En qué consisten estos modelos? Muchísimas gracias. Adelante. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es que hay una legislación para asuntos penales en casos de niñez y adolescencia y otra legislación para asuntos no penales. La legislación para asuntos penales en niñez y adolescencia está básicamente constituida por el Código Orgánico Integral Penal y también para las mujeres, es decir, es la norma que rige para todo lo que tiene que ver con las infracciones penales. El CONA es un código que en medidas de protección a veces topa los asuntos que pueden estar relacionados con lo penal y el libro que tiene que ver con adolescentes infractores, que eso también es ha sido una discusión de si debe estar o no en el CONA, y entiendo que en el nuevo código sí va a estar, lo que me parece correcto, pero básicamente lo que rige es lo que se relaciona con asuntos no penales, que hablando en la demanda que existe de ese servicio en el Ecuador, la mayor cantidad de causas se concentran en alimentos, en la exigencia de alimentos para los niños y niñas y adolescentes, y también no podemos dejar de decir, aunque el número es mucho menor, pero la importancia que tienen estos asuntos como el derecho a la identidad, que tiene que ver con el reconocimiento de la paternidad sobre los niños y niñas, y el tema de patria potestad, el tema de visitas, el tema de el tema de tenencia, y etcétera, etcétera. No creo que allí es un conjunto de hechos de la vida de los niños y niñas que tienen también sus jueces especializados. Entonces, el CONA va a estar orientado hacia allá. Y en ese sentido, yo creo que de los borradores que yo he leído, no cumple las expectativas de trasladar todo el bagaje de aprendizaje que tenemos primero desde el tener ya esta institución desde el año 1978, porque primero tuvimos tribunales de menores, luego tuvimos juzgados de niñez y adolescencia, de allí hemos caminado al juez de mujer, familia, niñez y adolescencia. Entonces, todo ese recorrido, además con un código especial que fue de avanzada para su momento, el código que se expidió en el año 2001, era muy progresista, vanguardista para el momento. Entonces, lo que no podemos es darnos el lujo de que la nueva legislación no sea acorde con esas necesidades actuales y con esos aprendizajes de más de 20 años. Y a mí me parece que los borradores que han salido de la Asamblea todavía tienen que trabajarse mucho. Por ejemplo, voy a decir algo que me parece terrible. Se parte de una supuesta neutralidad que no existe. La neutralidad favorece al que es más fuerte en la relación de poder
y desfavorece y genera discriminación y exclusión al que está en la posición de menos poder en una relación. Y entre padre e hijo, la relación ya sabemos quién tiene, en esa relación ya sabemos quién tiene más y menos poder. Entonces, me parece que hay que trabajar muchísimo más, ¿no? Y no importa que nos demoremos un tiempito más, un añito más, no importa. Lo que hay que hacer es bien elaborada esa legislación, mucho más con los debates actuales que se vuelven debates casi irreconciliables por las posiciones que hay, por la forma como se defiende. En nombre de los derechos ahora se han generado agrupaciones de hombres y padres que son agresores y violentos. Entonces realmente vivimos un escenario más complejo y por eso hay que darle el tratamiento más, digamos, prudente y también darle una mirada mucho más técnica para efectos de tener una mejor legislación. Y la segunda pregunta, cuando se habla de los modelos de atención no revictimizante, la idea es que ojalá algún momento pudiéramos tener una lista de conductas de los operadores de justicia, de los funcionarios públicos en general que tienen una relación con una víctima. Por ejemplo, el profesor que conoce de modo inmediato que una niña sufre violencia o el psicólogo del colegio. Deberíamos llegar a un nivel de que todo el mundo conozca cómo debe actuar frente a ese hecho, a ese suceso que conoce, ¿no? Y también los operadores de justicia, porque son a los que les llegan ya por demanda específica, por exigencia específica, por petición especial, diga, quiero que me atienda. Entonces, los modelos lo que buscan es lograr esa no revictimización. Y claro, tampoco es muy sencillo, ¿no? Porque siempre le digo yo que quizá hasta conocer lo que dice el contenido de la norma, el contenido de los convenios, nos resulta más fácil. Lo bastante complicado es hacer ese descenso, como lo decía la compañera de la Defensoría Pública, ¿no? O sea, ¿qué conductas son las que no tenemos que cometer? Y entonces allí, por ejemplo, nosotros tenemos todo el interés de hacer que se vuelva un instrumento de utilización cotidiano, pero efectivo, el protocolo de escucha especializada a niños, niñas y adolescentes, que lo que busca es que se le haga una sola vez la toma del relato al niño víctima de violencia sexual, y no 9 veces como ahora se hace en el sistema judicial ecuatoriano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Primero, que se reconozca ese protocolo. Muchos operadores de justicia no lo reconocen porque dicen que no es una disposición constitucional. Me parece que es un debate que no tiene mucho asidero, pero eso pasa en la realidad. Otra cosa, se dice, por ejemplo, que tenemos dificultades de coordinación porque no hay el mismo número de defensores públicos, de jueces y de fiscales para que se junten a hacer ese testimonio, además con los equipos técnicos. Entonces, requiere gran coordinación. Y en fin, es decir, hacer que esta herramienta, que es parte de ese modelo no revictimizante, funcione, depende de cantidad de problemas que tenemos que ir resolviendo pasito a pasito, pero ese es el propósito y en eso estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Qué importantes que han sido sus reflexiones en la tarde de hoy. A continuación vamos a pasar a las preguntas para la abogada Ivonne Zumba. La primera pregunta es, ¿en qué ámbitos se presentan los mayores casos de violencia con relación a niños, niñas y adolescentes? Y la segunda pregunta es, en el entorno familiar, ¿cuáles son las causas más visibles de la violencia contra niños, niñas y adolescentes? Adelante, Ivonne, muchas gracias. La primera pregunta, ¿en qué ámbito se presenta con mayor la violencia? Nosotros lamentablemente lo decimos en el ambiente donde el niño debería recibir protección, amor, siempre es dentro de su núcleo familiar. A veces papá, mamá trabajan, el niño queda bajo, o la niña queda bajo cuidado de una tía, un primo, y el conviviente de la tía, el primo mayor, alguna persona que frecuenta el lugar donde el niño queda bajo el cuidado, son las personas que victimizan al niño, tanto física como sexualmente. Y por lo general, siempre es el niño de menor edad el victimizado, porque es más vulnerable y más fácil de poder intimidar y amenazar. En la
A ver, ¿en qué entorno familiar? ¿Cuál es la causa para que se produzca la violencia en el entorno familiar? Hay diferentes detonantes. A veces también es la situación económica, papá, mamá no tienen medios para proveer algún tipo de necesidades, el niño tiene alguna solicitud, sea académica o porque vio algo en la televisión, entonces le dicen, no, no tenemos, y el niño insiste, o a veces en un paseo el niño insiste y allí puede ser objeto de violencia física. También puede ser el consumo de alcohol, de drogas por parte de ambos progenitores o de un solo progenitor. Esto conlleva a que llegue bajo efectos de alguna sustancia o de alcohol y pueda agredir físicamente a la mamá y a los niños. También cuando se producen agresiones entre parejas, los niños son víctimas colaterales. ¿Por qué? Porque muchas veces la madre es agredida, los niños presencian esta violencia y el hecho de ya presenciarlos a ellos les crean trauma, miedo, sensaciones de inestabilidad y estrés que no deben de ser compatibles con la edad que los niños tienen. A veces papá, mamá discuten, la mamá sale del hogar con sus hijos, van a transitar a donde vecinos, familiares, amigos, y allí también pueden sufrir violencia sexual los niños, puesto que están siendo más expuestos y vulnerables. Entonces, podríamos decir que en efecto, puede ser el consumo de las discusiones, el consumo de alcohol, la falta de dinero, y también el apego emocional. A veces la madre ya tiene su segunda pareja sentimental, el niño le expresa que está siendo víctima de violencia física o sexual y ellas callan porque prefieren mantener la convivencia y no le dan apertura o credibilidad a lo que el niño está develando. Entonces, todos estos factores influyen a que un niño pueda recibir más violencia dentro de su entorno familiar. El uso de nuevas tecnologías, medios electrónicos. Muchísimas gracias, Ivonne. Y también queremos agradecer en esta tarde a quienes nos acompañaron por la plataforma Zoom y por la transmisión en Facebook Live. Ha sido realmente enriquecedor a todos los aprendizajes que hemos tenido en esta tarde. También agradecerles a las ponentes que en este día tan importante nos han impartido sus conocimientos. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada en su totalidad y quedará disponible en el portal de Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Además, pueden encontrar en nuestra página web www.igualdad.gov.es información y materiales técnicos sobre los temas abordados. Queremos agradecer a quienes estuvieron interactuando en la plataforma de Facebook Live. Nos han felicitado mucho, han felicitado a las ponentes. También hemos podido responder a sus preguntas y decirles que están muy motivados porque estas son las acciones que realmente salvan vidas de mujeres, de niños, de niñas y adolescentes. Esos han sido los comentarios de la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas y pues damos paso ahora a la moderadora. Muchísimas gracias, querida Ana. Un agradecimiento a nuestras ponentes del día de hoy, Alba Jalón de la Secretaría de Derechos Humanos, Solanda Goyes del Consejo de la Judicatura e Ivonne Zumba de la Defensoría Pública. Les agradecemos muchísimo por haber asistido a este espacio, además haber compartido todo ese conocimiento y experiencia que viene precisamente del trabajo que realizan en sus instituciones y que además va a continuar enriqueciendo profundamente la capacitación de las personas que están ahorita dentro de la plataforma Zoom y también dentro de la plataforma del Facebook Live. Muchísimas gracias. Además, en este día que nos invita a continuar luchando y nos recuerda además todavía todo lo que tenemos que seguir haciendo, todo lo que nos falta todavía hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Les invitamos a quienes nos acompañan esta tarde para que participen en los 2 paneles restantes del curso programados para el 26 y 27 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. El 26 de noviembre con el tema Acceso a Justicia para la Atención de las Víctimas de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mecanismos y Servicios de Reparación y Restitución de Derechos, en el que nos acompañarán Luis Toala, juez de familia, Edgar Robalino de la Torre, miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez, La Delicia, y Jimena Coello de la Fiscalía General del Estado. Y el 27 de noviembre con el tema Crianza, Apego Afectivo y Trato Digno de las Niñas, Niños y Adolescentes. A quienes nos acompañaron en este espacio, agradecemos por su interés en los temas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y les queremos también agradecer a las autoridades que nos estuvieron acompañando y a todas las personas que han sido parte de este curso. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.
CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro.